XML. Lenguaje de marcas extensible. Es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium, W3C. Es una simplificación y adaptación del SGML y permite definir la gramática de lenguajes específicos. XML es el lenguaje en donde el diseñador crea sus propias etiquetas y a partir de las cuales puede desarrollar nuevos estándares de lenguajes de marcado a través de lo que denomina el DTD. XML no ha nacido solo para su aplicación en Internet, sino que se propone como un estándar para el intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas. Se puede usar en bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo y casi cualquier cosa imaginable. XML es una tecnología sencilla que tiene a su alrededor otras que la complementan y la hacen mucho más grande y con unas posibilidades mucho mayores. Tiene un papel muy importante en la actualidad, ya que permite la compatibilidad entre sistemas para compartir la información de una manera segura, fiable y fácil. Existen dos tipos de documentos XML. Estos son 1. Documento bien formado. 2. Documento bien construido. Estos deben cumplir con una estructura correcta. Todas las etiquetas se cierran. Todos los atributos deben de estar entrecomillados. No debe haber etiquetas traslapadas. Se deben respetar mayúsculas y minúsculas. XML en Android. Al usar vocabulario XML de Android, puedes crear rápidamente diseños de IU y de los elementos de pantalla que contienen, de la misma manera que creas páginas web en HTML con una serie de elementos anidados. Cada archivo de diseño debe contener exactamente un elemento raíz, que debe ser un objeto view o view group. Una vez que hayas definido el elemento raíz, puedes agregar widgets u objetos de diseño adicionales, como elementos secundarios para crear gradualmente una jerarquía de vistas que defina tu diseño. Eventos. Cuando el usuario interacciona con la interfaz y, por ejemplo, pulsa un botón, se generan eventos. La aplicación debe especificar qué acciones se deben llevar a cabo cuando se producen determinados eventos. A los objetos que están pendientes de los eventos que se producen se los llama listeners. Para cada componente que pueda generar un evento como un botón o un campo de texto, es posible especificar a qué objeto se le notificará los eventos que produzca. La clase View define interfaces que deben cumplir los diferentes tipos de listeners. Cada una de estas interfaces declara un método que es llamado cuando se recibe el evento. Al implementar dicho método, el programador puede especificar cómo se gestiona el evento. Veamos algunos de ellos. View on Click Listener. Para procesar notificaciones de clic. View on Long Click Listener. Para procesar las notificaciones de clic mantenido. View on Focus Change Listener. Para procesar la adquisición o pérdida del foco. View on Key Listener. Para procesar las pulsaciones de teclas físicas del dispositivo. Solo se reciben estas notificaciones si el elemento tiene el foco mientras se realiza la pulsación. View on Touch Listener. Cuando el usuario toca pulsando o liberando un elemento. View on Create Context Menu Listener. Cuando se crea un menú contextual porque el usuario ha mantenido una pulsación larga. Diálogos. Un diálogo es una pequeña ventana al frente de una actividad. Para abrir un diálogo, este debe ser llamado desde una actividad por el método showDialogInt. El entero que se pasa como parámetro al método es un número que identifica al diálogo. Este método provoca que Android llame al callback on createDialogInt, el cual es una implementación definida por el programador para cargar los diálogos. Para cerrar el diálogo llamamos al método dismiss, desde el diálogo o por medio de dismissDialogInt, para cerrarlo desde cualquier punto de la actividad. En pantalla puede ver ejemplos de una actividad que posee dos diálogos y la implementación del callback on createDialog. Desarrollo de apps para iOS. Xcode. Al desarrollar aplicaciones se utiliza el kit de desarrollo de software iOS, SDK, y Xcode, el entorno de desarrollo integrado de Apple, IDE. Xcode ofrece todo lo necesario para crear grandes aplicaciones para el iPhone, Apple Touch y iPad.
Xcode trabaja conjuntamente con Interface Builder, una herencia de Next, una herramienta gráfica para la creación de interfaces de usuario. Incluye un editor de código fuente, un editor de interfaz gráfica de usuario y muchas otras características. Xcode utiliza una sola ventana, llamada ventana de trabajo, que presenta la mayoría de las herramientas que necesita para desarrollar aplicaciones. El SDK de iOS amplía el conjunto de herramientas de Xcode para incluir las herramientas, los compiladores y los marcos necesarios específicamente para iOS. Principales características de Xcode. Entre las características más apreciadas de Xcode está la tecnología para distribuir el proceso de construcción a partir de código fuente entre varios ordenadores, utilizando Bonjour. El IDE analiza los detalles de su proyecto para identificar los errores tanto en la sintaxis y la lógica, incluso puede ayudar a arreglar el código. Entre las principales características tenemos Interface Builder. Interface Builder está integrado como un lienzo de diseño de la IDE de Xcode. Esto permite arrastrar componentes gráficos y visualizarlos en perspectivas a cómo quedará en la aplicación final. El asistente muestra los archivos relacionados con lo que se está editando, como el encabezado, la superclase o un controlador. Apple LLVM. Es un compilador que está integrado con el IDE con soporte para Objective-C, C y C++. Barra de herramientas. En esta sección presenta todo lo necesario para seleccionar diferentes dispositivos y simuladores, para instalar, ejecutar código. También divide en dos pantallas el área de edición de código y ocultar o mostrar el área de utilidades, depuración y navegación. Área de navegación. Aquí se presentan todos los ficheros, recursos y carpetas que están en el proyecto. En esta sección podremos hacer búsqueda de código indexadas, comprobar avisos y fallos en el código, y ver dónde colocar los puntos de ruptura en el código, entre otras cosas. Área de depuración. En esta sección se ven todos los avisos del sistema. También será el lugar en donde se observa el valor de variables en tiempo de ejecución o simplemente avisos y valores de variables introducidos. Área de utilidades. En el área de utilidades estarán todas las propiedades de los diferentes objetos implementados en la interfaz gráfica. También se pueden ver y modificar diferentes propiedades de las clases donde el desarrollador se encuentre. Esta sección ofrece otra funcionalidad que será de gran utilidad. Si seleccionamos un método de cualquier librería nativo iOS, en esta sección aparecerá toda la información acerca del método seleccionado. Programación orientada a eventos. Al igual que las aplicaciones Android, las aplicaciones de iOS se basan en la programación orientada a eventos, es decir, el flujo de la aplicación se determina por eventos del sistema y las acciones del usuario. Se debe identificar exactamente qué acciones puede realizar un usuario y lo que ocurre en respuesta a esas acciones. Cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. Hasta la próxima.